su fidelidad entre los escombros. Vamos a leer, ahí está atrás, Isaías 61, verso 4. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Amén. En este texto se muestra el gran poder restaurador de Dios. Cuando habla de ruinas, está hablando de una evidencia de que algo fue destruido. ¿Sí o no? Cuando hay ruinas, lo pongo acá mejor. Ahí está. Cuando hay ruinas, es la muestra o la evidencia de que algo se destruyó antes. Pero esa ruina no queda ahí, sino que se convierte, según este texto, en la base sobre la que Dios va a reconstruir. No es que, bueno, queden en ruinas y déjenlo así. No, reconstruirán, dice el versículo 4 que estamos leyendo. Perdón, me fui a otro libro de la Biblia. Verso 4 dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Habla de reconstruir. Dios no desecha lo roto, Dios no lo hace a un lado de las ruinas, sino que Él lo restaura. Ese es el poder que tiene Dios. Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que nos ha demostrado que parte de la naturaleza de Dios es de ser creativo, el de crear. Si no, la muestra el que tienes a tu costado. Es la creación de Dios. Mira al que está a tu lado, dile: eres la creación de Dios. Aunque ustedes no lo crean, son creación de... Así sea una persona pero bien chinche, porque hay gente que es de verdad muy especial, pero es la creación de Dios. Entonces tenemos a un Dios creador, a un Dios que construye, que le gusta crear, que le gusta construir, que le gusta hacer, que le gusta dar vida a las cosas. Y aquí en este texto vemos ese gran poder de la reconstrucción que hay en Dios. No deja de dejar en ruinas. Habla de escombros de generaciones también. El poder restaurador de Dios alcanza no solamente a nosotros, sino también a las generaciones. Cuando hablamos de generaciones, ¿de quién estamos hablando? De nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? ¿Son una bendición? Ahí bajaron los amén, ya no escuché tan... ¿Son una bendición los hijos? Sí, son una bendición. Y nosotros, y creo que todos, aunque quizás tú no tengas a tu hijo siguiendo a Dios, creyendo en Dios, creyendo lo que tú crees, amando a Dios con la misma pasión con la que tú amas, o sirviendo quizás, tú tienes que creer algo, que la promesa de Dios es reconstruir. Y no solamente reconstruir, sino también alcanzar en esa reconstrucción a las generaciones. Entonces, si tu generación ahorita está perdida, tú cree en la promesa. Declárala, créela, pero obra en ella. Empieza a obrar en esa promesa que Dios ha dado, de reconstruir los escombros de las generaciones. Y una gran verdad también, si se dan cuenta, en este texto hablan de reedificarán, levantarán, restaurarán. ¿A quién les habla? A nosotros. Tú puedes decir: no, pero si yo soy una ruina andante, ¿yo qué cosa voy a reconstruir, qué voy a levantar, qué voy a restaurar? Bueno, pues la promesa de Dios no solamente es lo que yo ya te he dicho, sino también que Dios no solamente te va a sanar y te va a reconstruir, sino también Dios te va a capacitar para ayudar a otros. No sé si te ha pasado que has tenido una lucha en tu vida o una situación difícil que has atravesado y se te sienta al lado alguien y te comienza a contar su vida. No sé, en el transporte, en la calle, en la cola de las elecciones, ahí te pones a conversar y te cuenta su vida. Y tú empiezas a ver el reflejo de la tuya. Todo lo que empieza a narrarte son cosas que tú has vivido. Y en ese momento Dios te está diciendo:
tú reconstruirás, tú levantarás, tú edificarás. Porque tu testimonio o lo que tú estás viviendo, porque no solamente lo que tú has vivido y lo has logrado, sino lo que tú aún estás viviendo en el presente, a mí me ha pasado. Personas que vienen y me cuentan su situación de sus vidas y yo dentro mío me pregunto, ¿pero yo qué le puedo decir? Si yo estoy peor, si yo me siento peor. Cuando pasa lo de mi papá, en esos días, 2 personas, casualmente mamás del colegio de mi hijita, me escriben. Una me dice, bueno, voy a hablar de una puntualmente. Me dice, quiero que ores por mi abuela, que está muy mal, creo que se va a morir y yo no lo voy a poder soportar. Es un dolor muy grande y yo estaba experimentando en ese momento la muerte de mi papá. Yo decía, ¿qué le puedo decir? ¿Qué calma le puedo dar? ¿O qué esperanza yo le puedo dar? De ella es su abuelita, que no minimizo, porque sé que la abuelita la crió como si fuera su mamá. De mí fue mi papá. ¿Yo qué le puedo decir? Pero es ahí donde Dios te dice, reedificarás, levantarás y restaurarás. Así que no se sientan medios raros cuando alguien se les siente y les cuenta la misma historia de vida que están pasando ustedes, los mismos problemas, las mismas situaciones, y quizás hasta comparando, la historia de ustedes es peor. Porque también pasa. Porque tú dices, bueno, esto se puede salvar, lo que me está contando de alguna forma es sanable, es salvable. Y te toca escuchar y te toca aconsejar. Y ser luz para esas vidas, para esas personas. Porque Dios está haciendo una obra en ti, una obra de reconstrucción. Yo quiero ahora que vayamos a la Biblia. Vamos a ir a un libro que no está lleno de héroes fuertes, sino porque muchos decimos, no, es que Moisés, es que Abraham, es que David. No, mira, tú tienes que tener el corazón de David. No, es que David era David. No, es que Daniel era Daniel. Es que Abraham era Abraham, pues. No, pero ellos no eran seres especiales o seres sobrenaturales o seres celestiales, no, eran tan de carne y hueso como nosotros. Y la Biblia está llena de ese tipo de gente, de ese tipo de personas que no fueron indestructibles, ¿sí? Personas muy vulnerables, personas como tú y como yo. Eran personas, muchos de ellos y de las historias, con vidas rotas. Pero en este libro lo que le dio el sentido a esas vidas fue Dios, fue el amor de Dios. Así que vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Quiero que entremos a una historia o a un personaje que es bastante, bueno, es que hay muchos en la Biblia como para poder hablar en esa enseñanza, nos daríamos todo un paseo por la Biblia. Pero yo quería hablar uno en específico, uno muy representativo, uno que estuvo tan de cerca con Jesús o de Jesús, estuvo muy cerca de Jesús, pero aún así. Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19 dice: mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro era Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Jesús inmediatamente le estaba caminando y estaba haciendo el llamado. Esta parte es cuando Jesús empieza a hacer el llamado a sus primeros discípulos. Y ve a un Andrés, pero también ve a un Pedro, que estaban ahí echando sus redes porque eran pescadores. Y Jesús les dice: ven, síganme, porque ya dejen las redes, dejen los peces, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Tengan presente eso. Jesús les hizo un llamado. Dice en el versículo, en el capítulo 22 de Lucas 22, vamos a otro episodio de Pedro, porque es de Pedro que vamos a hablar ahorita. Lucas 22, versículo 33 al 34, sí, estoy bien.
33 al 34. Dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero él dijo: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Amén. En este momento, ¿qué pasó con Pedro? ¿O qué pasó con Jesús? Le estaba advirtiendo a Pedro de algo que iba a pasar. De algo que Pedro, o sea, les estoy resumiendo la historia. No es que apenas lo llamó, Jesús, la conversación que tiene es decirle: oye, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, le estoy resumiendo la historia. Jesús llamó a Pedro, le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres junto con Andrés. Ya. Pasó mucho tiempo en que Pedro casi convivió con Jesús, caminó con Jesús, veía sanar enfermos, restaurar leprosos, liberar endemoniados, veía cómo Jesús predicaba, cómo enseñaba, cómo daba ejemplos, cenaba con Jesús, caminaba con Jesús, todo ese proceso. Y llega ese día en que Jesús le dice: te estoy advirtiendo que algo va a pasar. Y es muy probable que cuando cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Ahí le está advirtiendo. Vamos a Lucas 22, al mismo versículo, mismo capítulo, versos 54 al 62. Dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, a Pedro, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro lo acusó: seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, respondió Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, ¿qué pasó? Cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces, lo estaban llevando a Jesús. Inmediatamente canta el gallo y volteó y lo miró. ¿Ustedes se imaginan esa mirada? O sea, encontrarte con los ojos de Jesús en ese momento cuando te había advertido lo que ibas a hacer. Y tú: no, Jesús, ¿cómo? No, jamás. Siempre voy a estar contigo. Y cuando canta el bendito gallo, se dieron cuenta, o Jesús volteó y lo miró y se dio cuenta: hice lo que me advirtió. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, ¿qué pasó? Lloró amargamente. En este texto, en todos estos textos, Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo. Por miedo a que sepan que él caminaba con Jesús, que era un discípulo de Jesús, porque estaba viendo que se lo estaban llevando preso a Jesús, y no precisamente porque lo iban a premiar, sino porque tenían que flagelarlo, ponerle corona de espinas, por todo lo que le hicieron. Entonces Pedro sabía que se exponía a que le suceda lo mismo, y por miedo y por cobarde lo negó. Lo negó 3 veces y huyó de ese lugar, y encima dice que lloró amargamente. Es decir, Pedro lloró entre las ruinas de su fracaso. Se puso a llorar entre las ruinas de su fracaso. ¿Cuántos de nosotros andamos llorando en nuestras ruinas? No les voy a decir que me levanten la mano, solo contéstate para ti. ¿Cuántos están viviendo ruinas en su vida? En cualquier área o cualquier aspecto de tu vida. Yo les digo, solamente Dios conoce las lágrimas que tú has derramado y tú sigues derramando cuando tú llegas a tu casa. Se apaga el show, por así decirlo, el show de la vida, de vivir, de relacionarte con la gente, de sonreír,
de ser políticamente amable y etcétera, etcétera, todo lo que es vivir. Y llegas a tu casa, cierras la puerta de tu cuarto y lloras. Dios conoce cada una de esas lágrimas. Dios sabe el dolor de tu corazón. Dios sabe por lo que se estremece tu corazón. Pedro lloró así. Porque uno lee ese texto y uno dice, qué desgraciado ese Pedro. ¿Sí o no? Más de uno habrá dicho, qué sinvergüenza. Como me causaba risa, no tiene nada que ver, pero me acuerdo, y me causaba risa que yo le decía a mi mamá que mi hijita extrañaba a su perro, que quería tenerlo a su perro también ahí junto con nosotros, y que extrañaba a su perro. Y mi mamá se queda así como preocupada, ¿no? Porque es su nieta. Y ella, como buena abuelita por su nieta, hace lo que sea. Y se pone así toda como acongojada. Y yo le digo, ¿qué tienes? Y justo está el perrito que tiene ella, Oslo, que ya se los he mostrado por Recargados en Cristo, algunos a los que se conectan. Los que se conectan lo han visto, han tenido el privilegio de conocerlo. Y justo estaba ahí sentado así mirándonos, porque él es muy tierno, él es muy cariñoso, él es muy pegado. Y estaba ahí sentado mirando. Y mi mamá se pone así a pensar y dice, ¿sabes qué estoy pensando? ¿Y si lo regalamos? Y yo volteo y lo miro y el perro nos miraba. Y yo le digo, mamá, Oslo dice que ni Judas fue tan traicionero. Se mataba de la risa mi mamá. Y decía, no, es que pobrecita mi Sofía. No, le digo, tranquila. Porque igual ella se pega con cualquier perro. Pero me dio risa la cara del perro que la miraba a mi mamá y la expresión como si entendiera. Y yo, mamá, ni Judas fue tan traicionero. Y uno a veces usa ese tipo de frases. No, que ni Judas, no, que ni Pedro. Pero muchas veces, muchos de nosotros nos portamos como ellos, ¿sí o no? Como Judas o como Pedro. No hablo respecto a otra persona, sino respecto a Dios. Cuando estamos en problemas, buscamos a Dios. Te soluciona el problema, ya, gracias Dios, estás nadando en plata, Dios te prosperó, Dios te bendijo. Ahora sí, Dios, te pongo pausa hasta el otro momento que te necesite. Y yo he visto pasar por la iglesia mucha gente así, que solamente se aparece cuando la vida se le viene en ruinas. Y muchos de nosotros nos vemos en esa misma condición. Pero acá vemos un Pedro que realmente le dolió y sufrió por la traición que él mismo cometió. Lucas 24:12 dice: Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Había pasado ya tiempo. Ya lo habían crucificado a Jesús, lo habían flagelado, golpeado, todo. Yo me imagino que durante todo ese trayecto de la crucifixión o previo a la crucifixión, Pedro había estado siguiéndolo a Jesús. Yo estoy casi segura, porque lo amaba. Porque aunque fue un traicionero, lo amaba. Amaba a Jesús. Le ganó la emoción, le ganó el miedo, le ganó la cobardía. Pero yo estoy casi segura que mientras lo flagelaban, lo hacían llevar a Jesús la cruz ahí, con su cuerpo todo lastimado, y toda la gente lo seguía. Yo estoy casi segura que Pedro y otros discípulos que también huyeron, iban siguiéndolo de lejos, sufriendo, llorando por esa situación. Y ¿saben qué era lo peor? Que ellos no estaban ahí, que lo habían abandonado. Y ahí es donde ya había muerto, lo meten al sepulcro y dice, Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro porque le habían anunciado que Jesús había resucitado. Se asomó y vio solo las vendas de tela de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Yo estoy también segura y es probable que Pedro encontró ese día una esperanza a su vida. De todas maneras, fue una esperanza que abrigó y abrazó su corazón y lo hizo saltar, pero de alegría, porque dijo, o sea, Jesús no está muerto, ya no está ahí, Él ha resucitado. Mi esperanza es volver a verme con Él.
Mi esperanza es encontrarlo a Él. Y quizás Pedro tenía todas las ganas de decirle: Jesús, perdóname. Perdóname por traicionarte, perdóname por lo que hice. Porque Pedro estaba con esa carga de haberlo negado, de haber llorado amargamente, de verlo crucificado y él no haber estado a su lado, como él dijo que iba a estar. ¿Se imaginan la carga de culpa que traía Pedro? Culpa, vergüenza, todo lo que traía encima. Y ese día, cuando supo que Jesús había resucitado, yo me imagino que fue el hombre más feliz del mundo. Y por eso es que dice que se levantó y salió, se apuró. No es que se quedó: es de verdad, ya después veo si es verdad. No, inmediatamente, sea como sea que estuviese haciendo, salió corriendo para ver a Jesús. Pedro corrió al sepulcro sin saber que su historia de Pedro recién estaba empezando. ¿Ustedes qué dirán? ¿A qué te refieres? Pedro, estando en ruinas, se levantó para correr al encuentro de Jesús porque aún lo amaba. ¿O ustedes creen que Pedro había estado feliz durante todo ese tiempo? Ya lo había visto a Jesús morir en la cruz, le clavaron una lanza, todo lo que vieron, todo el episodio de Jesús en la cruz. ¿Ustedes creen que Pedro estaba: bueno, ya, a rey muerto, rey puesto, sigamos para adelante? No, definitivamente Pedro habría estado con un cargo de conciencia. ¿Cuántos de acá habremos estado en algún momento con cargo de conciencia, con vergüenza, por cosas que quizás hemos hecho? Y nos sentimos así como avergonzados, como que, uy. Y es la misma actitud que tomó Pedro, salir al encuentro de Jesús. Y acá hay este verso para mí es clave. Es el clave o la clave de esta palabra o de esta prédica. Juan 21. Juan 21, versículo 4. Dice: al despuntar el alba, un ratito ahí, sino que como me voy saltando la historia, tengo que más o menos ubicarlos. Después que Jesús había resucitado, hubo varios episodios en que Jesús se apareció a los discípulos. Y uno de esos momentos fue este. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Versículo 9. Verso 9. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. ¿Qué entienden por eso? ¿Saben qué es? Jesús les había preparado la cena. A los traicioneros, a los malos amigos, a los sinvergüenzas, cobardes, y hey, seguimos hablando de todos ellos. Jesús, ya resucitado, los vio que estaban trabajando en el mar, estaban pescando, y dijo: voy a prepararles una sorpresa. Y les preparó una con pan, pescado, lo había puesto a la brasa todavía, qué rico. Entonces ellos salieron cansados, y el verso 15 al 17 dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro. Ya se habían sentado, Jesús les había dicho: les preparé esto. Jesús, eres tú. Y dice: felices de verlo a Jesús. ¿Están con hambre? ¿Han pescado? Y mira, Jesús, ya, les he preparado esta cena. O sea, les había hecho toda la comida. Felices, hambrientos. Esa gente era pescadora. Esa gente se le pasaban oliendo pescado allá en alta mar, imaginándose un cevichito, un tiradito, una chita frita, una jalea. Estaban ahí. Y encima los pobres ahí, las justas, salieron y Jesús les trajo la comida. Y decía: cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro. Se dirigió únicamente en ese momento a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro.
apacienta mis corderos, dijo Jesús. Siguiente versículo. Y volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Siguiente versículo. Por tercera vez, Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Por qué creen que le preguntó 3 veces? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. ¿Y por qué Jesús le pregunta 3 veces? Porque en esas 3 veces Jesús quería restaurar la ruina de Pedro. Restaurar las 3 veces en que él lo negó. Y Jesús, al preguntarle las 3 veces, estaba restaurando. No él, no era que Jesús: oye, mira, te quiero perdonar porque tú me hiciste daño, porque tú me hiciste sufrir. No, Jesús en ese momento no le estaba perdonando. Jesús, le estaba diciendo 3 veces si lo amaba. Y como la respuesta fue afirmativa, ¿cuál fue la orden de Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Qué hizo Jesús? Le preguntó del amor y le recordó su llamado. Pedro, que estaba arruinado, Pedro, que lo había traicionado, que había sido pero de lo peor con Jesús en ese último momento de vida que tenía Jesús, que huyó, que después, cuando supo que había resucitado, fue a verlo. Tenía esta oportunidad de volver a verlo. Y cuando lo ve encima con una comida, o sea, Jesús no vino y dijo: vengan acá, traicioneros, infieles, ratas. No, los recibió con una comida. ¿Quién que te traiciona tú lo recibes con una comida? Ahora levante la mano. O son muy buenos o son muy sonsos. No, en la lógica del ser humano, como que no entra, no encaja. O sea, es como que me traicionan y encima les preparo comida. Ah, no, que coman piedras, que coman muis. Yo no les voy a dar ni medio pescado. No. Pero Jesús es el Hijo de Dios. Y Él, su pensamiento, su forma de actuar, su forma de proceder no es como el del hombre. Nunca va a ser como el del hombre. Si el hombre te condena, Jesús no. Si el hombre no puede perdonarte, Jesús te perdona. Si alguien no puede amarte, Jesús te ama. Él es fiel todo tiempo, en todo momento, Él es fiel. Y acá lo demostró con Pedro, diciéndole: ¿tú me amas? Y recordándole su llamado. Tu llamado es apacentar las almas. No es estar ahí en alta mar pescando, no. Yo te dije desde un principio, ¿recuerdan en el primer versículo que leímos? Cuando hacen el llamamiento, que le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. Y en este momento Jesús le está recordando su llamado. Le está diciendo: mira, Pedro, tú me traicionaste, pero yo no me acuerdo de eso. Es más, no le reclamó: ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué las 3 veces? ¿Por qué el gallo cantó? ¿Por qué no estuviste al pie de la cruz? ¿Por qué me dejaste solo? No le reclamó nada de eso, porque en Jesús no están las palabras de reclamo, está en la palabra de reconstrucción, de levantar ruinas, de edificar. Por eso te digo, si el hombre a ti te juzga, si el hombre a ti te señala, si el hombre te recuerda tu ruina, Dios no. Él no lo hace. Él te ha perdonado, Él te ama y Él tiene un propósito para tu vida. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile: pase lo que haya pasado, Dios tiene un propósito para ti. Y es grande ese propósito. Porque Él no ve la ruina de nosotros.
Jesús no miró la ruina de Pedro. Al contrario, el pobre Pedro estaba así, pero Jesús, ¿por qué me preguntas si te amo? Y obviamente en el fondo Pedro decía, por mi traición me está preguntando. Pues Pedro, por mi traición me está preguntando. Pero Jesús le dijo, tu llamado todavía sigue vigente, nadie te lo ha quitado. Anda y apacienta mis ovejas. ¿Y saben qué es lo lindo? Todo el libro de Hechos, ustedes pueden encontrar a un Pedro, después de ese encuentro con Jesús, apacentando las ovejas. Un Pedro abriendo iglesias, predicando miles. Un Pedro así, activado, porque Jesús lo sanó. Jesús sanó ese corazón, Jesús sanó esa ruina, Jesús restauró esa ruina. Así como el ejemplo de Varsovia, eso hizo Jesús en la vida de Pedro. No lo dejó ahí hundido. Y el salmista, que es otro personaje ilustre también, que pasó una ruina y que Jesús lo restauró y que Dios lo restauró, decía en el Salmo 71, Salmo 71, 20. Dice así: me has hecho pasar por muchas angustias y males, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme. ¿Saben por qué lo decía David? Porque él había vivido una ruina y Dios vino y lo levantó, lo restauró. Dios quiere restaurar tus ruinas. Yo no sé cuál puede ser la ruina que tú estás viviendo. Yo no sé cuál puede ser aquellos motivos en que tú te puedas encerrar en tu habitación y llorar. Yo trabajo con muchos jóvenes y adolescentes. Los jóvenes están quizás en un proceso de mayor madurez, pero los adolescentes están en una transición en donde sufren por cosas hasta que podríamos decir son mínimas, son pequeñas. Y como pensamos que son mínimas y son pequeñas, no consideramos importantes. Por eso se vuelven la generación de incomprendidos. No me entiende mi papá, no me entiende mi mamá. Pero tu papá y tu mamá han sido adolescentes en alguna vez de su vida. Muchos años atrás, en otras épocas, en otras edades de piedra, fueron adolescentes. Quizás las vivencias de hoy en día de un adolescente son más fuertes porque están bastante influenciadas por otro tipo de cosas. El mismo hecho o el solo hecho de que las redes sociales están más al alcance de cualquiera. Antes ustedes recordarán que para tener hasta un internet en tu celular tenías que pagar una millonada y se te acababan los datos, ¿no? Y para que te llame otra persona marcabas para que le salga llamada perdida a la otra y te llame, porque se te habían acabado los datos. Era como un SOS, se me acabaron los datos. Ahora no. Ahora todos estos mocosos andan con celular, con internet ilimitado. Hasta mi hijita con su internet ilimitado. Y todavía a veces le dice, ¿me puedes pasar internet, Sofía? Y Sofía, ya, te comparto. ¿Por qué andan ahorita así? Porque todo está más al alcance. Y esas cosas, hay mucho, mucho que influencian en ellos. Y aunque quizás uno dice, no, ellos tienen la vida por delante, ellos son tan jovencitos, los adolescentes, los jóvenes son tan jóvenes, están en el despertar de la vida, sí, pero también tienen ataques más fuertes, tienen luchas más grandes. Y esas cosas los llevan a encerrarse a sus cuartos, a llorar, a cortarse, a querer atentar contra su vida, a mirar cosas que no deben, a hacer cosas que no deben, para llenar espacios vacíos que están en sus corazones. No es fácil. No es fácil ahorita el trabajo con los adolescentes porque tienen cosas bien bravas con las que ellos luchan. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos una ruina en nuestras vidas.
quizás no es mayor que la de la persona que tienes al lado. O quizás sí, es peor. Yo cuando pasó toda esta situación de mi familia, sentía como si las paredes se cayeran encima mío. Lo de mi mamá, lo de mi papá. Es una cosa y otra y otra. Y sientes que te hundes, sientes que te falta el aire, sientes que el cerebro ya no te da más, sientes así como que hasta te late el cerebro. Dices, no, no más, no, ya no más. No hay palabras, no hay aliento. Llega un punto hasta que ni lágrimas hay de tanto que has llorado. Pero en esas ruinas, como lo hizo el pueblo de Varsovia, como lo hizo Jesús con un Pedro, como lo hizo Jesús con un David, Él trabaja, Él opera.